La región Centro-Occidente se ha caracterizado por ser una región sólida, integrada por profesionistas que aportan de manera desinteresada su tiempo, talento y conocimiento. Todos los que conformamos esta región nos unimos a las celebraciones del 100º aniversario del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y queremos reconocer y agradecer a cada uno de los expresidentes de la región Centro-Occidente por su trayectoria profesional. Saludo con mucho aprecio al contador público Francisco Javier Mena de Alba, quien forma parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y quien comparte que es el primero o de los primeros enlaces de la región Centro-Occidente en el periodo 1983-1984 y que hoy nos viene a compartir parte de su experiencia. Muchísimas gracias, contador, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Cassandra. Te agradezco muchísimo este honor de estar y, lógicamente, en esta fiesta tan importante de los 100 años de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos y pues también de los 40 años de esta región, ¿verdad? Muchas gracias, contador. Y me gustaría comenzar que nos explicara, que nos compartiera cómo se dio el ser uno de los primeros enlaces de la región Centro-Occidente. Bueno, pues lógicamente el objetivo de nuestro colegio o de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y me voy más allá de nuestra profesión, es el que tenemos un producto muy importante que se llama dictamen o opinión del contador público, para efectos de que los usuarios de la información financiera puedan confiar en alguien. Ese alguien somos los contadores públicos que emitimos ese producto tan importante que nos hace ver como la profesión más importante del mundo y que es la base fundamental para que los inversionistas y la parte social vean la parte interesante y mantener realmente su patrimonio y también la parte social. Entonces, de ahí se deriva que, hablando de los 100 años, hubo que agruparnos. Posteriormente, tuvimos que agruparnos en 1959 los colegios, quizás por algo no muy, que nunca me ha gustado, que es la obligación. En 1959 nace la Dirección de Auditoría Fiscal Federal y la obligación de dictaminar los estados financieros y presentar por lo que ahora se llama CIPRED. En ese momento fue cuando muchísimos colegios, fue cuando se generaron, incluyendo el del Guadalajara, para efectos de que solamente los contadores públicos que estaban dentro de un colegio pues podían tener ese registro ante la Auditoría Fiscal Federal. Posteriormente esto originó que tenían que estar colegiados y tenía que haber X número de miembros para hacer un colegio, 20 en aquel entonces, y lógicamente pues empezamos a ver cómo tendrían que reunirse en cada una de las partes de México y lo que llamaban antiguamente la provincia. En el caso particular de nuestra región, pues lógicamente vimos que hay varios estados, Jalisco, Nayarit, Colima, etcétera, pues que lógicamente también necesitaban estar como estado su propio colegio y a su vez necesitaban el apoyo o necesitamos apoyo mutuo desde el punto de vista de capacitación, entrenamiento y trabajar en equipo y estar fuertes. De ahí se derivó precisamente que en 1983 pues se vio la necesidad de decir, vamos agrupando a los colegios de la región centro-occidente y empezando por occidente. ¿Y quiénes son? Y empezamos a analizar quiénes eran y quién es el centro y cuál era realmente la pasión que tenía cada quien por su región. Pues, lógicamente hablábamos de estar pues, León, Querétaro, Morelia, como parte incómoda, si era centro, si querían depender de México, si querían depender de forma independiente, y acá en Occidente decíamos hasta dónde Morelia, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, etcétera. Fue una tarea realmente de investigación, análisis y muchas pláticas con los presidentes para empezar a reunirnos y decirles la importancia de estar unidos como colegios y como partes integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que no depender nomás del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para capacitación y todo lo demás, sino que también en una forma u otra
fuéramos autosuficientes con expositores, etcétera, ayudándonos conjuntamente. De ahí nació el estar llamándoles a cada uno de los presidentes de los colegios de la región que ahora es Centro Occidente, que en aquel entonces eran 9 colegios, y convencerlos que estábamos a sus órdenes, unos y otros, para ayudarlos a mejorar su colegio, a darles pláticas, en especial lo que les llamaba mucho la atención y hasta la fecha, pláticas de lo fiscal, porque lo fiscal es lo máximo aparentemente. Cuando yo siempre les he dicho que es un cargo a gastos con un abono pasivo y es un socio, pues un poquito incómodo. Pero lo importante, pues lógicamente era el código de ética, en aquel principio los principios de contabilidad, o a las NIF, las NIAS, pero excepto todo esto, pues lógicamente no es atractivo. Entonces, en aquel entonces, en 1983-84, nos dimos la tarea de ayudar a muchos de los colegios en su capacitación local para darle las pláticas de impuestos, declaraciones, etcétera. Y de ahí nació precisamente el que nos fuéramos juntando, viendo, y ver el interés que lógicamente no era nomás el que era colegio fulano, sino que nos estábamos ayudando para crecer profesionalmente y a su vez cómo incrementar también esos conocimientos de las universidades de sus localidades. Entonces, ese fue el inicio de estar luchando todo el año 83 y parte del año 84, estar llamándoles y viendo cada uno de los colegios de esta región, que eran los 9. Y fue hasta junio más o menos del 84 cuando logramos juntar a los colegios de Centro Occidente para formar y establecer pues una alianza y los enlaces correspondientes para que en realidad esto trabajara como debe de ser. Y que ha sido un éxito, tan éxito pues que lo estamos viendo ahorita, como estamos ahorita en la región Centro-Occidente. Entonces fue una tarea ardua de muchas personas de estar trabajando en beneficio de nuestra profesión. Esa es la parte importante. Sí, súper interesante escucharlo, contador, porque prácticamente estamos hablando de los inicios de la región, de cómo se fue conformando y para ser lo que hoy es, ¿no? Y me agrada mucho compartirlo en esta entrevista y que pues muchos contadores, muchos asociados lo van a escuchar y que queden igual de fascinados con esta información. Y me gustaría preguntarle cuáles son, digo, me ha compartido un poco, pero cuáles han sido los principales retos en esa parte de esa gestión que realizó. El eliminar la pasión regional y el reto principal es el querer ser un solo equipo, un equipo regional Centro-Occidente. El que lógicamente juntos trabajamos mejor y que no cada uno estamos separados. Hay que recordar que nuestro reto más importante es que yo les he comentado muchas veces, si hablamos de pasión, que es lo que realmente los contadores debemos de tener, una gran pasión y compromiso al desarrollo, etcétera, etcétera, una gran pasión para ser muy importantes. Pero tenemos muchas pasiones. Si yo quisiera pensar en la pasión en el fútbol, pues aquí en Guadalajara tiene una pasión hacia el equipo de Guadalajara, los de León, los de San Luis, los de San Luis, los de Morelia, los de Morelia, y eso hace que no nos queremos ver muy bien los de León con los de Guadalajara, con los de Morelia, etcétera, así como si fuéramos de fútbol. Entonces, lo que hemos tratado desde entonces es decir, espérenme, vamos eliminando esa pasión negativa y vamos convirtiendo en una pasión positiva, uniéndonos en beneficio de quién, de nuestros clientes, de nuestros integrantes, de nuestras firmas y lógicamente de la sociedad. Entonces, esa fue una tarea titánica de decir, vamos quitándonos precisamente esa pasión de no querer o de querer ser todo el mundo cabeza de ratón. Vamos siendo un león fuerte en el cual estamos unidos, muchos colegios, y la otra cosa, no estar dependiendo de todo del centro. Porque lógicamente cualquier cosa que necesitábamos desde 1959 era voltear a México y mándanos expositores, material, etcétera, y luego nos quejábamos que no nos daba nada, cuando en realidad el estar en un colegio de contadores, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es saber dar.
y sabemos dar, recibimos. No es, el colegio no es un colegio de ir a aprender, es de dar. Entonces, cuando ya aprendimos a dar con pasión, lógicamente logramos muchas cosas. Y es lo que para mí me da muchísimo gusto ver ese desarrollo y ese crecimiento que se ha tenido con toda esa cantidad de años desde el 83 hasta la fecha. Sí, que es fabuloso, fabuloso y ese reto bastante grande de unión, como bien dicen, la unión hace la fuerza, entonces debemos estar unidos independientemente de qué estado nos encontremos o qué firma nos encontremos, ¿no? Al final somos parte de una misma profesión. ¿Y cuál ha sido lo más gratificante de ese proceso, de esa gestión que tuvo? La gratificación, la más gratificante definitivamente es ver lo que está haciendo, lo que está ahorita. Definitivamente es un orgullo, no un orgullo, una pasión. La palabra orgullo para mí está prohibida. Es una pasión de ver cómo nuestro presidente actual, el presidente anterior, se entregan realmente a la contaduría pública y que se entregan a tener estos eventos como el que se va a dar, el estar viendo cómo está trabajando cada una de las comisiones. Yo escuchaba a nuestro presidente regional, decía, la comisión de ética es la que tiene un año. Bueno, me tocó a mí presidir y estoy luchando contra, pues, viento y marea, porque considero que quizás la comisión y lo que nos rige a nuestra profesión a nivel mundial y nacional es el código de ética. Y los dos pilares que está sobre ese código de ética son las NIF y las NIAS. Pero todos tenemos que trabajar con el código de ética. Pero es la comisión más difícil porque no sabemos aplicarla. No sabemos aplicarlo en todo lo que viene siendo lo que es fabuloso, lo que es nuestro código de ética. Práctico, de forma práctica, no teórica. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que nos está haciendo? Pues realmente para mí es ese cariño que se está viendo, esa reunión, ese énfasis que se le está dando a nuestra profesión, tanto en lo regional como nacional. Tenemos nuestros altas y bajas de reconocimientos a nivel de nuestro gobierno, etcétera, etcétera. A mí me tocaron muchas luchas a nivel federal de participar contra auditoría fiscal, como parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y es angustiante el que no valoren al contador público. A mí, que estamos certificados y que tenemos muchos grados, a mí eso no, aunque los tenga, a mí me gusta decir, soy contador público y me siento muy orgulloso de ser contador público, que es lo que hemos estado luchando desde que se fundó este organismo mexicano de contadores públicos, decir, soy contador público. Y eso es lo que más me ha gustado de muchos que todavía seguimos defendiendo ese título ante cualquier otra cosa y primero que cualquier otra cosa. Entonces, eso es la parte fundamental que yo veo que estamos fortaleciéndonos fuertemente dentro de nuestra profesión y eso lo estamos haciendo en la región centro-occidente y con mucho énfasis de nuestro presidente actual. Muchas gracias, contador Francisco. Y por último, ¿qué nos puede compartir un mensaje alusivo a los 100 años del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que estamos celebrando en estos periodos? Pues, ¿qué puedo decirle? Son 100 años y yo puedo decir 200, 300, 400 de la necesidad de que el activo es lo que se tiene, el pasivo es lo que se debe y el patrimonio o el capital contable es lo que se tiene. Eso desde toda la vida ha existido y Luca Pacioli lo estableció para efectos de establecer lo que es un balance y un balance de situación. Lógicamente, el Instituto de Contadores Públicos hace 100 años vio la necesidad, los contadores públicos que estaban en aquel entonces, de formar este instituto, no solamente por decir el contador público, sino porque las necesidades tanto de nuestro gobierno en aquel entonces en México, los organismos económicos, sociales y las obligaciones internacionales de todas las empresas que estaban llegando a México, necesitaban una información que fuera útil, oportuna, etcétera, y eso solamente era que tuviéramos una legislación, una reglamentación, y eso lo daba precisamente los principios de contabilidad, que no son mexicanos, son de todo el mundo. Ahora las NIF
Y eso es lo que nos ayuda a que confíen en que el marco contable con que tenemos nace precisamente de que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos apoya a ello. Definitivamente tenemos ya algunos años que se malinterpretó y tuvo que crearse el CINIF, pero lógicamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el promotor, es aquel motor tan fuerte de que ha hecho que no solamente en nuestra profesión, sino que se vea lo útil y lo importante que es la contaduría pública como motor básico de todas las entidades económicas. Nosotros somos los doctores de las empresas. Quiero hacer énfasis por terminar. En 1976, el Instituto de Contadores Públicos estaba muy preocupado porque ni las esposas, ni los hijos, ni nadie entendía que era contador público. Editó en aquel entonces un folleto para dibujar, para que entendieran y se explicara qué era el contador público y su importancia. Yo esa plática la di en 1977 en una convención cuando fue la Federación de Colegios, aquí en Guadalajara, cuando se constituyó la federación, y realmente fue mucho énfasis decir qué importante es el contador público y que lo entendieran. En primer lugar, las esposas, y en segundo lugar, los hijos. Pero lo que más me preocupa es la sociedad, que hemos tenido que llegar y hasta cierto punto tolerar que las universidades ya no les llamen carrera de contador público, si ya les llaman, ¿sabe cuántos nombres elegantes para tener alumnado? Pero en realidad creo que debemos darle énfasis a la contaduría pública. Y eso es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hemos estado trabajando muchísimos presidentes con eso y trabajar en formar boletines, el estar viendo todo en un momento determinado y aceptar los grandes retos, como fue cuando se creó el B7 o el B10, que nos dijeron, señores, o ustedes lo hacen como contadores públicos o inventamos una profesión nueva que haga la interpretación entre lo que ustedes hacen y lo que nos es útil para nosotros. Nos dimos la tarea a formar el B7, en el cual yo participé muy activamente con juntas cada semana en la Ciudad de México para formar cómo tendría que tener una información útil que necesitaban nuestros usuarios, nuestros clientes y lógicamente la parte económica. Ese es el instituto, algo que definitivamente ha estado siempre preparado, siempre ha estado actuando a las necesidades que se requiere, pues lógicamente en nuestro mundo económico y social. Para mí, pues felicidades, 100 años, hijo, es mucho y realmente han pasado grandes señores de nuestra profesión trabajando ahí, porque el instituto no es algo que nos paguen, es algo que damos y lo damos con muchísimo gusto. Pues muchas felicidades por los 100 años a todos y todos los que formamos parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Así es, contador, pues muchas gracias por compartirnos toda esta historia, toda esta experiencia que sin duda pues nos llena de mucha alegría a quienes trabajamos con mucho gusto y compasión, que es la palabra primordial en nuestra profesión, en pro de todos los que integramos en la región centro-occidente, de todos los asociados del Instituto Mexicano y pues también, como usted bien dice, de todos los jóvenes que están estudiando esta carrera y que pues van a aportar su propio granito de arena en lo que venga en un futuro, ¿verdad? Muchísimas gracias, contador Francisco, por esta entrevista y muchísimas gracias a todos que nos están escuchando. Muchas gracias, Sandra. Les agradezco muchísimo. Oye, a sus órdenes. Bonito día. Hasta luego. Gracias. Rise when I gave the word. Now in